Lucas capítulo 11, versos 27 y 28. Si todos tenemos, decimos amén. Amén. Dice así la bendita, gloriosa y poderosa palabra de nuestro Dios. Mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Leemos nuevamente el versículo 28. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por este día más de vida que tú nos has regalado. Gracias. Gracias, Señor, por cada alabanza, Señor mío. Gracias, Señor mío, por la gratitud de los corazones de nuestros hermanos. Gracias. Gracias, Señor mío, por cada acción de gracias, Señor, en los corazones de nuestros hermanos. Cada sacrificio de alabanza para ti, Señor mío. Gracias. Gracias, Señor mío, por la adoración a tu nombre, Señor. Gracias, Señor mío, por lo que los hermanos han traído como ofrenda para ti, Señor. Recíbelo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hermanos que participan con alegría en la gracia de dar, Señor. Pero ahora, Señor, estamos de pie delante de tu bendita palabra. Ella es poderosa para hacer en nosotros lo que ella misma profesa. Ella es poderosa para obrar en nuestros corazones, Señor. Habla que hay oídos para oír, Señor. Habla que hay corazón esperando en tu palabra. Habla, Señor, que tu pueblo oye en este día, Señor. Queremos rogar que tu palabra venga a nosotros con un espíritu de sabiduría y de revelación. Que tu palabra venga a nosotros en la potencia de tu Santo Espíritu, Señor mío. En el nombre de Jesús, que tu buen Espíritu convenza, Señor, nuestros corazones, nos alumbre y nos haga entender en esta mañana el propósito de tu voluntad, Señor amado. Oramos, Señor mío, para que no salgamos de este lugar como hemos venido, sino que podamos ser saciados y edificados por tu bendita y gloriosa palabra. Creyendo que así será, Señor mío, sometemos la dirección de la palabra, Señor, y del ardor a la buena guía de tu Santo Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor, amados hermanos. Tomen sus asientos. Vamos a oír la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Amén. Los días miércoles venimos hablando, compartiendo la palabra del Señor acerca del valor que tiene la disciplina. Dijimos que la disciplina tiene que ver, amados hermanos, con la formación del carácter, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la instrucción, con un tiempo de instrucción, un tiempo de corrección. Es donde Dios nos somete a nosotros para formar nuestro carácter. Dijimos que la disciplina es poderosa. Es poderosa, ¿por qué? Porque al final de todas las cosas la disciplina vence la inteligencia. Una persona puede tener conceptos básicos de un montón de cosas, es más, hasta puede saber doctrinas, hasta puede tener conocimiento bíblico, teológico impresionante, pero no es disciplinado. No es disciplinado en los ejercicios espirituales que Dios trazó para que nosotros podamos estar firmes. Como dice la Escritura, que podamos tomar toda la armadura de Dios para que, habiendo pasado el día malo, nosotros podamos estar firmes. Amén. La firmeza proviene de los ejercicios espirituales que nosotros podamos llegar a realizar. Amén. Y eso solamente lo hace una persona ejercitada. Dijimos que una persona disciplinada no necesita de la emoción. Hay gente que siente emociones, entonces ahora sí, ahora voy a arrancar con todo y voy a empezar a correr, voy a ir al gimnasio, voy a hacer dieta, porque veo que tengo ánimo, tengo el deseo de hacerlo. Una persona disciplinada no. La persona disciplinada se ejercita porque sabe que le hace bien a su cuerpo. Y en el medio del proceso es donde siente gozo y donde siente alegría. Amén. Donde puede experimentar esas emociones. ¿Sí? Una persona espiritual no necesita de las emociones para hacer cosas. Ahora sí, ahora voy a evangelizar, ahora voy a leer la Biblia, ahora voy a buscar mucho más al Señor, ahora me voy a esforzar y voy a hacer... No. Uno sabe que necesita la intimidad con el Señor.
¿verdad? Y se ejercita en eso. Por eso la Biblia dice, ejercítate en la piedad, porque la piedad tiene promesa para esta vida y también para la venidera. ¿Sí o no? Amén. ¿Amén? Si no, pienso que hablo solo. ¿Sí? Entonces, el ejercicio, ¿sí?, lo hacen gente disciplinada. No hace falta que nosotros, como decíamos, no es que corremos una maratón y salimos corriendo el primer kilómetro emocionado y queremos ganar la carrera. No, no. Es la constancia. ¿Por qué? Porque la disciplina tiene dos compañeros importantes: la constancia y la perseverancia. Por eso la Biblia nos habla mucho a nosotros de la importancia de perseverar. Dice, y los que recibieron la palabra fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el compartimiento del pan, en el ayuno y en las oraciones. ¿Se entiende? Recibieron la palabra, se bautizaron y comenzaron a perseverar en algo. Y al final de la carrera, añadía Dios a la iglesia lo que habían de ser salvos. Gente disciplinada, que perseveraba en algo, no importaba el contexto, porque si nosotros miramos de estos hermanos de Hechos de los Apóstoles el contexto en el cual ellos se encontraban, nos vamos a dar cuenta que estaban en una tremenda persecución, que mataban a su familia en el circo romano, los leones se lo comían y ellos morían alabando el nombre del Señor. ¡Qué buen contexto! No estaban en la playa en Creta. No estaban disfrutando del sol, no, estaban siendo perseguidos. Morían cristianos, morían familias enteras a causa de haber creído en Cristo, pero ellos hacían algo, perseveraban. No tenían de dónde emocionarse, de sentir gozo, alegría. No, su gozo provenía de saber que Cristo había muerto por cada uno de ellos. Es que Cristo era su Señor y su Salvador. Eran gente disciplinada que perseveraban en algo. Amén. Porque la disciplina es el camino al éxito. Es el camino hacia el éxito. Si una persona quiere ser bendecida, quiere crecer en las áreas de su vida, quiere tener éxito en su vida, debe aprender a ser disciplinado. Amén. Nosotros miramos a Jesús y dice, y de muy madrugada, cuando todavía estaba oscuro, ¿qué hacía? Se acostó a dormir porque estaba oscuro. Se acostó a dormir porque hacía frío. No, se levantaba a orar. ¿Verdad? Daniel, en el medio también de persecución y amenazas que él sufría, dice, se puso a orar 3 veces al día, como era su hábito. Porque siempre hacía lo mismo. No es que reaccionó ante una situación, nosotros reaccionamos ante todas las situaciones. ¿Tenemos un problema? Vamos a orar. ¿Tenemos otro problema? Seguramente porque tenemos que orar. ¿Y cómo se oraba? Ya nos olvidamos hasta cómo se oraba. Reaccionamos ante situaciones, pero Daniel no. Su hábito era orar. Y a pesar de las amenazas, a pesar del contexto que era desfavorable, él seguía perseverando en el ejercicio de la oración. Por eso que Dios lo alumbraba, por eso que Dios le revelaba cosas que a otros no le revelaba, por eso que él entendía cosas que otros no entendían, por eso que podía resolver problemas que otros no podían resolver. ¿Qué era lo que lo llevaba? La constancia, la perseverancia en algo. O sea, el ser disciplinado en los ejercicios espirituales lo llevó a tener un gran éxito. De ser deportado a gobernador sobre todo Babilonia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de eso? Qué importancia que es la disciplina. Qué importante que es para nosotros ser disciplinados. Si no tenemos lo contrario, el desordenado. El desordenado nunca hace nada. Reacciona ante situaciones. Cuando siente emociones, bueno, ahí capaz que agarra 5 minutos de la Biblia, ahí capaz que escucha una alabanza y llora, pero después que se le pasó la emoción, ya listo, ya. Vuelve otra vez al desenfreno, vuelve otra vez a hacer lo mismo que estaba haciendo antes, porque es desordenado. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar que lo que nos va a llevar a nosotros al éxito, lo que nos va a permitir a nosotros crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios es ser disciplinados. Amén. Y quizás en algún momento podamos compartirlo. Los que no vienen los miércoles. Ahí tenemos los audios guardados porque vamos a explicar la tercera clase el día miércoles. ¿Por qué tenemos que ejercitarnos en la disciplina? Dice la Biblia que al tiempo presente no es motivo de gozo, sino de tristeza, pero dice que produce frutos apacibles a los que se ejercitan en ella.
Así que al final de la carrera, la disciplina, el ser disciplinados, ordenados en las áreas de nuestra vida, va a producir frutos que vamos a poder disfrutar, vamos a poder gozar, vamos a poder alegrarnos del camino transcurrido. Es un proceso, claro que sí, pero ¿sabe qué? Vamos a disfrutarlo. ¿Amén? Vamos a disfrutarlo, amados hermanos. Y el día miércoles vamos a explicar con la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice que necesitamos la disciplina, necesitamos ser disciplinados para que podamos ser llamados hijos y no bastardos. ¿Amén? ¿Usted quiere ser hijo o bastardo? Los hijos son disciplinados. ¿Amén? Los hijos son disciplinados. Pero vamos a lo que leímos hoy. Vamos a mirar Lucas capítulo 11, versos 27 y 28. Leímos: mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, el Señor Jesús dijo estas palabras: antes que eso, bienaventurado, qué feliz, qué dichoso la persona que oye mis palabras, que oye la palabra de Dios y la guarda. Antes que todas las cosas, bienaventurado, feliz, dichoso, la persona que oye la palabra de Dios y la guarda. Y hoy vamos a mirar, amados hermanos, la importancia de aprender a oír. Porque uno puede aprender o uno puede oír de diferentes maneras. Primero, con el oído, ¿sí o no? Es lo básico. Ahora, si eso sería solamente eso, entonces las palabras del Señor Jesús que dijo: el que tiene oído para oír, ¿qué? Que oiga. Jesús le hablaba a la multitud, el sermón, no sé, donde usted prefiera, en el templo, en la casa del Señor. Y terminaba sus discursos: y el que tiene oído para oír, que oiga. La pregunta es, ¿Jesús le estaba hablando a gente sorda? Si no hubiera hecho señas, lenguaje de señas, ya, ¿o no? Pero no tenía la necesidad de eso. ¿Por qué? Porque la gente, el órgano de oído, lo podía desarrollar bien. Escuchaba a la gente. Entonces nosotros tenemos que mirar por qué Jesús reiteraba estas palabras: el que tiene oído para oír, oiga. Quiere decir que no todos podían oír de una manera adecuada, de la manera que corresponde oír la voz de Dios, que corresponde oír la palabra de nuestro Dios. Mire, hay gente que escucha la palabra con el intelecto, con la mente. Usted le está hablando, el Señor nos está hablando y la persona está razonando. No, pero no parece. No, pero yo creo que esto. Pero también podemos esto. Está oyendo con el intelecto. Hay gente que escucha, que está oyendo, y mientras oye, está razonando, está argumentando lo que el Señor nos habla. A mí no me parece. Yo creo que se pueden hacer de otra manera las cosas. Yo creo que podríamos también hacer esto y esto y esto, y está argumentando. Hay gente que escucha pesadamente. ¿Qué es escuchar pesadamente? ¿Qué es oír pesadamente? Es cuando nosotros oímos la palabra de nuestro Dios, sabemos que el Señor nos está reprendiendo en el corazón, sabemos que el Señor nos está amonestando, pero anteponemos nuestra voluntad, nuestros deseos, ¿verdad? Anteponemos un montón de cosas, oímos pesadamente. Sé que es el Señor, sé que es la voz de mi amado, pero, ¿por qué? Porque para poder oír lo que estoy oyendo y poder obedecer lo que estoy oyendo, me tengo que separar de cosas de las cuales no quiero. ¿Se entiende? Entonces hay diferentes maneras de oír.
Hay gente que oye con el corazón. ¿Por qué? Porque está anhelando que el Señor le hable. Está anhelando que la palabra de Dios venga a su corazón para que ella pueda producir en nuestros corazones los frutos que Dios está esperando que nosotros podamos dar. Porque está anhelando, sabe que la palabra de Dios es lo que necesita para cambiar su vida. Porque es la palabra de Dios la que produce vida, es la palabra de Dios la que transforma, es la palabra del Señor lo que nos da vida a cada uno de nosotros. Hay gente que oye con el corazón, anhela oír su voz, anhela oír la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que pueda guiarlo, para que pueda conducirlo, para que pueda aprender a tomar decisiones correctas delante del Señor. Porque no se quiere equivocar, porque no quiere fallar, porque no quiere, amados hermanos, de alguna manera hacer que el nombre del Señor sea blasfemado a causa de él. ¿Se entiende? Oyen con el corazón. Hay gente que oye con el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando alguien oye con el espíritu, se alinea a la voluntad de Dios y está dispuesto a hacer todas las cosas que Dios demanda. Amén. Cuando oye con el Espíritu, es alguien que está alineado a la voluntad de Dios y está dispuesto a hacer todo lo que Dios demanda, aunque tenga que ir en contra de uno mismo. Abraham, deja tu parentela y sígueme. ¿Cómo oyó las palabras de Dios Abraham? ¿Cómo oyó al Señor Abraham? ¿Con el intelecto? No, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde me vas a llevar? No, yo no conozco tal lugar. No. Dejó su parentela y ¿qué hizo? Y se fue. ¿Sí o no? Se alineó a la voluntad de Dios y estuvo dispuesto a obedecer. ¿O no? Jonás, ve a Nínive, como escuchábamos anoche. Jonás, ve a Nínive. ¿Cómo oyó Jonás? Con la mente, pesadamente. Se tomó un barco a otro lado, se fue para otro lado. ¡Levántate! 3 veces vimos ayer que el Señor nos habló. 3 veces le dijo, ¡levántate! Dios estaba preocupado con que Jonás cumpla su ministerio. Cumpla con la asignación para la cual fue formado, fue preparado delante del Señor. Pero Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Moisés, ve delante de Faraón y dile, no, pero yo soy torpe de palabras, yo no sé hablar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer... ¿Quién? ¿Cómo voy a ir delante de él? ¿Cómo estaba oyendo Moisés? Con la mente. Estaba argumentando mientras Dios le hablaba. Balaam, no maldigas al pueblo que yo bendije. ¿Cómo oía Balaam la voz de Dios? Argumentó, no solamente argumentó, sino que hizo todo lo opuesto a lo cual Dios lo mandó. Y ahí toma mayor relevancia cuando nosotros oímos, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Es que no es el pastor, no es el hermano, no es la hermana, es el Espíritu que está hablando a la iglesia. Que en medio de la exposición de la palabra, como dice el salmista, la exposición de tu palabra alumbra y nos hace entender, en medio de la exposición de la palabra hay algo de Dios para mi vida. Yo tengo que estar atento, tengo que estar dispuesto a oír para poder obedecer. La palabra oír, amados hermanos, tiene que ver con percibir. El oído tiene una característica. La característica del oído es recepcionar los sonidos. ¿Sí o no? Es recepcionar el sonido, ¿verdad? Y el cerebro transmite las ideas. Bien. El oído, nosotros por ejemplo escuchamos el sonido de la guitarra y el oído es un bombo. No. El oído tiene la capacidad de recepcionar ese sonido y darnos la idea de lo que se está escuchando. ¿Se entiende? Ese sonido no es de un bombo, ese sonido no es un violín, ese sonido es de una guitarra. ¿Sí o no? Usted, espera, hagan silencio un poquito. Está lloviendo.
El oído recepciona un sonido y da la idea de lo que está sucediendo. Está lloviendo, ese sonido es de lluvia. ¿Sí o no? Eso lo muestra, es la capacidad que tiene el oído. El oído produce un equilibrio en la vida de una persona. Una persona que tiene problemas en el oír, que tiene problemas, ¿sí? Normalmente dice la ciencia que puede ser una persona desequilibrada en su andar, en su caminar, etcétera, etcétera. No me voy a meter en eso porque no entiendo mucho. ¿Bien? Entonces nosotros miramos que el oído tiene la capacidad de recepcionar los sonidos y darnos la idea de lo que se está escuchando. Pero el oír tiene que ver con percibir. Con percibir. ¿De dónde viene ese sonido? ¿De parte de quién viene ese sonido? Percibir, amados hermanos, es gustar, es saber, es darnos cuenta a nosotros de dónde viene el sonido. Jesús dijo: el que tiene oído para oír, perciba de parte de quién está hablando. El Señor preguntó si Él hablaba de parte de Dios o de parte de los hombres, de parte de Dios o de parte del diablo. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que aprender a oír, percibir la voz del Espíritu hablando en nuestras vidas. El oír es muy, muy importante y relevante en la vida de un cristiano, sobre todo, en la vida de alguien que quiere servir al Señor. En la vida de alguien que dice amar al Señor. Porque si yo amo al Señor, le voy a servir. No hay otra regla, no hay otra cosa. No es que te amo, pero te golpeo. Te amo, pero te trato mal. No, yo te amo, por eso te sirvo. ¿Se entiende? El que ama al Señor va a servir al Señor. Por eso que la Biblia dice: hijitos, no amen de palabra, sino que, sino que, con hechos, en hecho y en verdad. ¿Sí? Que tu vida muestre que amas al Señor. Ahora, hay un peligro en no aprender a oír. Hay un peligro en oír mal, amados hermanos. Hay un peligro en eso. Primero, retrasa nuestra caminata delante de Dios, retrasa las promesas delante del Señor, retrasa el llamado, la asignación de Dios para nuestra vida. Y es más, hay hombres y mujeres de los cuales el Señor tiene dones para su vida, pero a causa de que no aprendieron a oír, es que todavía eso está retrasado. Pastor, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso sí, amados hermanos, porque eso proviene de Dios y Dios es fiel. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo oímos? ¿Cómo oyó usted la palabra de Dios? ¿Cómo oímos nosotros? ¿Buscamos oír la voz de Dios en nuestros corazones? Porque oír tiene una característica: es estar dispuesto a obedecer. Oír tiene que ver, amados hermanos, con estar dispuesto a obedecer, tener una actitud de sumisión y acatamiento a la voz que me está hablando. ¿Se entendió? Una actitud de sumisión y acatamiento a la voz que me está dirigiendo. Vamos a mirar la actitud del pueblo de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Después de la gran exposición de Esteban, después de la gran exposición de la predicación de Esteban de una manera tremenda, y después de haberle dicho que ellos son incircuncisos de oído y de corazón, o sea que su corazón no había sido consagrado, que ellos estaban oyendo otras cosas, pero no la voz del Señor, le dice estas palabras. Hechos capítulo 7, verso 54 en adelante. Dice: oyendo estas cosas,
oyendo estas cosas, después de la gran exposición, lo que tendría que haber pasado es que ellos se arrepientan delante de Dios. Que ellos se vuelvan de todo corazón al Señor. No dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, escuche, se taparon los oídos. Se taparon sus oídos y arremetieron contra Él. ¿Qué hicieron ellos ante la exposición de la palabra? Ante la palabra de Dios. Se enojaron, se enfurecieron. Taparon sus oídos. Taparon sus oídos. Como Sinaí, ¿se acuerda? Dice que el pueblo de Dios tapaban sus oídos y dijeron, que te hable a ti, Moisés, y no a nosotros, que te hable a ti. Y tapaban sus oídos porque no podían resistir a la voz del Señor. Porque no estaban dispuestos a cambiar. Porque no estaban dispuestos a arrepentirse. Hijo de hombre, le dijo el Señor a Ezequiel, están todos a la puerta de la casa, pero si ellos se arrepienten, entonces dale a conocer el diseño, hazle entender el diseño de la casa. Se tenían que arrepentir primero. Pero el pueblo de Dios no estaba dispuesto a eso. Y una y otra vez volvía a hacer lo malo delante del Señor. Una y otra vez volvía a hacer lo malo delante del Señor. Y cuando Dios le hablaba, Dios levantaba un hombre para hablarle, ellos se enojaban, se enfurecían, tapaban sus oídos y no querían oír la voz del Señor. ¿Qué hubiese pasado si en vez de enojarse y enfurecerse, se hubieran arrepentido? ¿Qué hubiese pasado con ellos? ¿Su historia hubiese sido diferente, sí o no? Amén. Hay gente que le gusta escuchar frases positivas antes que la voz del Señor. Sos una luz. Sos la estrella que brilla en medio de tanta oscuridad. Y yo le diría, arrepiéntete. Pero es más lindo escuchar que somos luz, ¿o no? Que fuimos llamados para brillar. ¿No? Antes de oír la voz de nuestro Dios que nos dice, despojado el viejo hombre que está viciado en cuanto a los deseos engañosos. Esto digo y pues y requiero delante del Señor, que no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, con el corazón entenebrecido, con la mente entenebrecida, sellada, marcada a fuego por el pecado. Que después de hacer esas cosas se entregaron a la lascivia, a la inmoralidad, haciendo cosas vergonzosas. No, pero es más lindo escuchar que somos luz y que fuimos llamados. Es más lindo eso. Pero ¿cuál es la voz de Dios? Por eso que el Señor Jesús dijo, antes de todas las cosas, bienaventurado el hombre que oye la palabra de Dios y la guarda. ¿Amén? ¿La voz de quién escuchamos nosotros? La voz de mis amigos que dicen, no te hagas problema, está todo bien. Como Balaam, que no escuchó la voz del Señor, que le dijo, no hagas eso. Y aparte de decirle, no hagas tal cosa, Balaam, le preguntó, ¿quiénes son tus amigos, Balaam? ¿Quiénes te están induciendo hacia el pecado? ¿Por qué obedeces la voz de ellos, Balaam? ¿No ves que te están conduciendo hacia lo malo, Balaam? Pregunto, ¿no aprendió a oír la voz de Dios? ¿Oyó pesadamente la voz del Señor? ¿No estuvo dispuesto a obedecer, Balaam? Un burro le terminó hablando. ¿Sí o no? ¿Verdad o no? El burro le dijo, Balaam, hey, no ve al ángel.
¿Cuál ángel? El burro vio al ángel y Balaam no. ¿Hay un peligro en no aprender a oír o no? Hay un peligro cuando nosotros no aprendemos a oír. ¿Sabe por qué hay un peligro? ¿Sabe dónde está el peligro? Es que cuando nosotros no aprendemos a oír la voz del Señor, nuestra vida va a comienzo en un descenso. Como dice la Biblia, nos has puesto en deslizaderos. ¿Sí? Se va degradando, moralmente se va degradando. De a poco, de a poco, de a poco, hasta que usted ve que está metido hasta el cuello. ¿Por qué? Porque no aprendió. Ese no es el camino, no hagas tal cosa, hermano. No. Pero ahí va. Ahí va. Oyendo con argumentos. No, pero no pasa nada. No, pero esto. No, pero ¿qué tiene de malo? No, pero ya voy a hacer, tranquilo, no pasa nada. Y usted ve que comenzó un camino. Porque ante la voz de Dios no hay una actitud de sumisión ni de acatamiento a la voz de nuestro Dios. Volvamos al principio. ¿Se da cuenta por qué es tan importante que el Señor Jesús diga: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia? No le está hablando a gente que no tiene oído, que no tiene capacidad de escuchar. No, le está diciendo que perciban la voz del Señor, que oigan con el Espíritu, que estén dispuestos a obedecer. Porque si no, van a comenzar un camino degradante hacia lo malo. Como dice la Biblia, irán de mal en peor. ¿Verdad o no? Vamos a Zacarías. Zacarías capítulo 7. Les leo yo, así avanzamos. Desde el verso 8 en adelante para leer un poquito el contexto. Vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Vino la voz del Señor y le dijo: juzguen con misericordia, hagan piedad cada cual con su hermano. Vino la voz del Señor y dijo: perdónense, ámense, dejen pasar sus ofensas, no caminen de la manera que están caminando, cambien de actitud. Bueno, verso 10, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, pero no quisieron, dice, escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon su oído para no oír. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Luego dice que como ellos clamaron, como Dios clamó y ellos no escucharon, así tampoco cuando ellos clamen, Dios tampoco lo va a oír. ¿Vino palabra del Señor, sí o no? ¿Sí o no? Pregunto, mi amado hermano, pregunto, ¿vino palabra de Dios a nuestra vida en este lugar o no? Ámense. Vamos a perdonar, suelte las cosas del pasado, vamos a soltar esas cosas y vamos a caminar delante del Señor. Hermano, tenés un llamado precioso, vamos a servir al Señor en la casa del Señor. Pero dice que ellos no quisieron escuchar. No es que no pudieron, ¿se da cuenta que dice no pudieron escuchar? No quisieron escuchar. Taparon sus oídos para no oír, le dieron la espalda a la palabra de Dios, dice. ¿Le dieron la espalda a la palabra?
¿Taparon sus oídos? ¿Endurecieron su corazón? Y ahí dice, vino grande enojo de parte del Señor. Cuando usted, como yo clamé para usted, Dios clamó. Dios clamó, hermanos. Como cuando el Señor nos habló que nosotros necesitamos un arrepentimiento. Era el clamor del cielo, era el clamor del Señor para nuestras vidas. Pero dice, así como yo clamé y ustedes no me escucharon, así también cuando ustedes clamen, yo tampoco los voy a escuchar. Pregunto, ¿no veo un peligro en eso? Avancemos un poquito más porque quiero terminar hoy con esto. Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13. Escucha esta historia porque es maravillosa. Es maravillosa. ¿Tienes Jeremías 13? ¿Tenemos? Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Acción siguiente de Jeremías: compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, lo puse sobre mis lomos, y vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ahora toma el cinto que compraste, que está todo sobre tus lomos, levántate, vete al Éufrates, escóndelo allá en la hendidura de la peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, escuche, como Jehová me mandó. Paremos ahí un ratito. ¿Qué nota usted en la actitud de Jeremías? Yo le digo a cualquiera, mira hermano, andá y compra un cinto. Comprate vos. ¿Qué le pasa al pastor? ¿Cómo me manda a comprar un cinto? Comprate un cinto, después yo te digo lo que vas a hacer. Jeremías no dijo nada, no argumentó nada. Fui y compré el cinto como Jehová me mandó. Punto. Ponételo en tu lomo. Lo hice como Jehová me mandó. Ahora agarrá el cinto que tenés en tu lomo. No se lo sacó nunca. No se lo sacó nunca. El cinto que tenés en tu lomo, andá allá a la punta y ¿sabe qué? Mételo ahí. Haz un pozo, cavá y mételo ahí. Y dice, fui conforme a lo que el Señor me habló. ¿Se da cuenta que este hermano, este Jeremías, estaba dispuesto a obedecer? Oía con una actitud de acatamiento, de sumisión a lo que Dios le hablaba. ¿Sí o no? Continuamos. Verso 6. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y ve al Éufrates y toma allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno, dice. Para ninguna cosa era bueno. Y vino palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de los dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero, ¿qué cosa? No escucharon. No quisieron oírme, dice otra versión. Así como este cinto ya no sirve para nada bueno, así también será mi pueblo. ¿Se da cuenta? Dios les había dicho: toma el cinto, ahora ponelo en tus lomos, ahora agarrá ese cinto que tenés en tus lomos, ponelo allá en la hendidura de la peña, cavá un pozo, metelo allá abajo, espectacular. Ahora andá a buscarlo.
Lo fue a buscar, el coso se pudrió, no sirve para nada. Así serán las personas, así será mi pueblo que no me quisieron escuchar. No van a servir para nada bueno. Volvemos otra vez. ¿Se da cuenta que hay un peligro en no ir? Porque si nosotros no aprendemos a ir, no vamos a servir para hacer nada bueno delante del Señor. Muchas veces nosotros decimos, no estamos haciendo nada malo delante de Dios. No se trata de no hacer lo malo, se trata de hacer lo bueno. No se trata de que usted no haga nada malo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno, ¿sí? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No es si no hace nada malo, no, si no hace lo bueno. Pero ¿cómo vamos a hacer lo bueno si no aprendemos a oír la voz de Dios? ¿Vamos comprendiendo o no? Voy a ir terminando, porque está avanzando el tiempo. Y sé que lo estoy cansando un poquito. Hay un peligro en no ir, mi amado hermano. Cuando nosotros damos un consejo, es porque oramos al Señor. Es porque confiamos en la dirección del Señor. Es porque examinamos a la luz de las Escrituras, no a la luz de lo que a nosotros nos parece. Y cuando usted toma una decisión, examina a la luz de la palabra de Dios, si esto está bien o está mal, si esto conviene o no conviene. Perciba si las cosas que a usted le están sucediendo provienen de Dios o no provienen de Dios. El oír tiene que ver con percibir, con gustar, con darnos cuenta, mi amado hermano, si esto me está alejando o no del Señor. Porque si no, seguiremos siempre en el mismo círculo vicioso o en el mismo círculo de muerte. Amén. Si nosotros no aprendemos a oír la voz de nuestro Dios, seguiremos toda la vida en el mismo círculo de muerte. Que cuando sintamos una emoción, ay, vamos a llorar y Dios es bueno, para siempre es su misericordia, ay, quiero servir al Señor, pero se nos pasa la emoción y volvemos otra vez al mismo desenfreno. Por eso la importancia de la disciplina. Y si en algo nosotros debemos aprender a disciplinarnos, es al aprender a oír la voz de nuestro Dios. Oye Israel, porque Jehová uno es. ¿Sí o no? Oye, oh Israel, porque Jehová uno es. Cuando usted mira Deuteronomio 28:1, comienza: el que oye estas palabras y las guarda, ¿verdad? Y las pone por obra, entonces la suma de todas las bendiciones de este libro, de esta ley, le seguirán a ellos y a sus generaciones. Pero ¿cuál es la cláusula de contrato? Es el que oye estas palabras, el que las guarda y las pone por obra, las practica, las obedece. Verso 15 nos dice: pero si alguno no oye estas palabras, si alguno no oye la palabra de Dios, no las guarda, no las practica, entonces las maldiciones de este libro te seguirán. El valor de oír y el peligro de no oír. Y termino con esto. Lea en su casa Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Qué habla Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3? Las 7 cartas del Señor Jesús a todas las iglesias. ¿Sabe cómo termina cada carta? Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y al que venciere le daré. Y ahí viene el premio para el que aprendió a oír. Ahí viene el premio. Primero el Señor lo reprende. Primero le dice: tú hiciste esto, tengo contra ti esto, tú dejaste esto, arrepiéntete, haz las primeras obras, arrepiéntete, no dejes morir aquellas cosas que todavía siguen vivas. Pero dice al final: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si vencieres, entonces te daré un nombre nuevo, te daré una piedrecita blanca, te sentarás en el trono con mi Padre. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que Dios quiere recompensarnos a nosotros por el simple hecho de aprender a oír? Y cuando nosotros oímos y acatamos la voz de Dios y estamos dispuestos a obedecer, nosotros vamos a poder vencer. Y ahí es donde viene la recompensa de nuestro Dios.
Ahí viene la recompensa del Señor para aquellos que tienen una sumisión, una actitud de sumisión y acatamiento a la voz del Señor. Pero si usted sigue oyendo, no, a mí no me parece, no me gusta, eso es lo que dice el pastor, eso no es. Voy si quiero no voy. Los sábados no venimos, no aparecemos. El domingo a las 11 de la mañana, el culto termina 11:15, aparezco a las 11 de la mañana. No importa eso. Mi amado hermano, ¿cómo estamos yendo? ¿Quién nos está guiando? ¿Quién nos conduce? Como dice la Biblia, ¿quién nos fascinó para apartarnos tan fácilmente de la verdad? Habéis comenzado por el Espíritu, vas a terminar por la carne. ¿Quién nos fascinó para apartarnos tan fácilmente de la verdad, mi amado hermano? ¿Quién fue el que te cambió los valores? ¿Quién fue el que te enseñó que ese camino es bueno? ¿Quién fue el que nos enseñó que no obedecer al Señor puede salir las cosas bien? ¿Quién fue el que nos dijo a nosotros que por más que no sirvamos al Señor, nosotros nos vamos con Él? ¿Quién nos enseñó esa cosa? Tal cosa no proviene del Espíritu, mi amado hermano. ¿Sí o no? Pero hay un premio en aprender a oír, porque oímos, percibimos de quién viene y estamos dispuestos a obedecer. Y cuando practicamos, entonces podemos vencer. Las cosas que hoy nos parecen a nosotros difíciles de vencer, las vamos a poder vencer por el mero hecho de que nosotros tengamos una disposición para hacerlo. Amén. Proverbios capítulo 1, verso 33, parafraseo el texto, dice: bienaventurados los que oyen. El que oye la palabra del Señor vivirá confiadamente y apartado del mal. El que oye la palabra de Dios vivirá confiadamente y apartado del mal. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a oír la voz de nuestro Dios. Vamos a dejar que el Señor nos direccione, que el Señor nos conduzca, que el Espíritu Santo de Dios controle y gobierne todo nuestro ser. Vamos a tener esa actitud de acatamiento. Señor, quiero oír tu voz. Señor, quiero obedecerte. Señor, quiero servirte. Señor, quiero honrarte, Señor mío. Para eso tenemos que tener un primer ejercicio. Vamos a oír su voz, vamos a oír, pero con el Espíritu. Vamos a oír con nuestros corazones. El Señor le dijo a través del profeta Zacarías, le hablaba por el Espíritu, y ellos no quisieron, taparon sus oídos, le dieron la espalda a la palabra del Señor. O sea, no les importaba nada. Esteban los reprende y ellos se enfurecieron en vez de arrepentirse, se enojaron. Eso es fácil, eso lo hace cualquiera, enojarse. Me voy, no me gusta. Me voy, no estoy de acuerdo, eso lo hace cualquiera. Hebreos dice, se hicieron tardos para oír. Se hicieron tardos para oír. Ustedes deben ser maestros ya, pero todavía tienen necesidad de la papa, de la leche. Todavía le tenemos que enseñar, hermana, ore. Hermano, ore 5 minutitos. Hermano, agarre la Biblia, lea la Biblia 5 minutitos. Todavía, habiendo pasado 20 años en el Evangelio, 10 años, 15 años en el Evangelio, todavía tiene necesidad. No peque, eso está mal delante del Señor. No haga esas cosas, hermano. Pero el escritor de los Hebreos dice, vamos hacia adelante, hacia la perfección. Dejemos ya esas cosas, hagamos una línea, trazamos acá. Los que quieren ser niños, allá, continúen. Nosotros dice, ahora vamos hacia adelante, hacia la perfección. Amén. Vamos hacia adelante, marchemos. Marchemos porque hay un camino que tenemos que avanzar. Marchemos, ¿por qué? Porque hay cosas que tenemos que conquistar. El que quiere ser niño, allá está. Dice la Biblia, el que quiera ser, el que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese más todavía. Pero el que es inmundo, sea inmundo todavía. Ya, sigamos adelante nosotros. Amén. No podemos correr la misma carrera en desenfreno que corren los demás. No podemos caminar el mismo camino de los gentiles. No, mi amado hermano, tenemos un camino al cual al final de la carrera, Pablo dice, nos está guardada la corona de justicia. Amén. Hacia eso vamos, hacia eso apuntamos. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos, la venida del Señor, y que cuando Él nos mire, nos encuentre haciendo su voluntad. Cuando Él nos mire, nos encuentre a nosotros honrando y reverenciando su nombre. Así que, amados hermanos, vamos hacia adelante. Dejemos la niñez de lado, dejemos las cosas de niño de lado y vamos hacia adelante, vamos hacia la perfección, vamos a la conquista de mejores cosas, vamos a la conquista de cosas gloriosas que Dios ha preparado para todos nosotros. Cosas que oído no yo, ni subieron en el corazón de los hombres, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman, y nosotros amamos a nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Vamos a ponernos de pie, mi amado hermano. Que el Señor les bendiga, que la gracia de Dios sea con todos ustedes en esta preciosa mañana. Vamos a orar a nuestro Dios.